Buenas tardes. Hoy desde la Universidad Javeriana, desde el programa de reumatología, nos acompaña Néstor Fabián Correa González, Fellow de Reumatología. Mi nombre es María Claudia Díaz, reumatóloga del Hospital San Ignacio. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algunas generalidades de la espondiloartritis para entender el panorama. Y estas enfermedades las podemos comparar con un árbol en el que el tronco lo vamos a llamar espondiloartritis, que es de donde, digamos, se desprenden todas las enfermedades, es decir, cada rama es una enfermedad diferente. La raíz de este árbol son, digamos, la etiología y la fisiopatología de la enfermedad. Y digamos que dentro de la etiología de la enfermedad, digamos que la genética ha sido uno de los principales condicionantes y normalmente siempre escuchamos que las espondiloartritis están relacionadas con el HLA-B27. Otras, por ejemplo, tienen relación con infecciones del tracto gastrointestinal y genitourinario previamente, como la artritis reactiva. Otras, por ejemplo, a cambios en el microbioma, todas en general, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y digamos que el eje de interleuquina 23 y 17 está implicada en todas las espondiloartritis. Y estas espondiloartritis las podemos dividir en axiales y periféricas. Entonces las que tienen compromiso axial en especial dan lesiones o inflamación a nivel de la articulación sacroiliaca y de las vértebras. Y entre ellas encontramos la espondilitis anquilosante, y digamos que hay un par más que se incluyen acá, que son la variante no radiográfica y la variante pues radiográfica. Y dentro de las que tienen principalmente compromiso periférico, encontramos aquellas que pueden generar artritis, uveitis, diarrea y entesitis. Entonces encontramos la artritis psoriásica, la artritis reactiva, encontramos la asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y encontramos la no diferenciada. También, si incluimos a los niños, podemos pensar en la artritis juvenil. Esta enfermedad, digamos que tiene el dolor lumbar como un punto clave y es un dolor lumbar que lleva más de 3 meses de evolución en una persona que sea menor de 40 años y la evolución es insidiosa y este dolor mejora con el movimiento y empeora con el reposo. En general, el paciente puede despertarse en la noche. Cuando descansa, pues como les digo, empeora el dolor. Esta característica del dolor lumbar inflamatorio no es muy conocida por los médicos y esto favorece el diagnóstico tardío de la enfermedad. Se calcula que puede demorar entre 8 a 13 años el diagnóstico en países que tienen todas las herramientas para hacer un diagnóstico más temprano. Las mujeres son un grupo poblacional que tiene peor pronóstico en el sentido de que el diagnóstico es aún más retardado en comparación a los hombres. ASAS crea unos criterios. ASAS es una sociedad para el estudio de la espondiloartritis, crea unos criterios para clasificar la enfermedad y que clínicamente nos ayudan a entender cómo llegar al diagnóstico del paciente. Y ponen como primera medida que un paciente menor de 45 años que tenga más de 3 meses de dolor de espalda, debamos evaluarle dos cosas. Uno, hacer una evaluación radiológica en el que busquemos sacroileitis y dos, hacer una evaluación genética del HLA-B27. Entonces, si el paciente en la radiología tiene sacroileitis, debemos buscar una característica adicional de estas que tenemos en este recuadro para clasificarlo como espondiloartritis. O si el HLA-B27 es positivo, debe tener dos características para clasificarlo como espondiloartritis. ¿Cuáles son esas características? Tener artritis de una o más articulaciones, presentar colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, tener dactilitis, tener reactantes de fase aguda elevados, presentar entesitis, tener historia familiar de espondiloartritis, que el dolor lumbar tenga buena respuesta a AINES, que tenga HLA-B27, que el dolor lumbar tenga características inflamatorias, que tenga psoriasis o que tenga uveitis. Este recuadro, esta imagen, digamos que ellos la hacen teniendo en cuenta la probabilidad de tener o el likelihood radio que da cada una de las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que tener HLA-B27 presente y tener sacroileitis en la resonancia
tiene un likelihood radio de 9, es lo que más aumenta la probabilidad de tener la enfermedad. El siguiente que aumenta más la probabilidad es tener uveitis anterior, que los compañeros de oftalmología nos ayudan en encontrar esta normalidad. También el siguiente es tener historia familiar de espondiloartritis, enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis o psoriasis, tener buena respuesta a AINES, presentar dactilitis y artritis periférica. Son los que más aumentan la probabilidad de que tengamos esta enfermedad. Una vez uno tiene, digamos, los criterios clínicos en un paciente con dolor lumbar inflamatorio, como hablábamos, lo explicamos en la diapositiva previa, uno o lleva al paciente al examen físico y hay algunos signos del examen físico que son claves y es que el paciente tiene limitación para el movimiento de la columna lumbar en un plano sagital y frontal. Es decir, por ejemplo, está el test de Schober o pedirle al paciente que toque la punta de sus pies sin doblar las rodillas y podemos medir la distancia que hay desde la punta del dedo medio hasta el piso. Y hay una limitación también de la expansión torácica, de acuerdo a los valores normales de la edad y del sexo. Si tenemos esas características clínicas en los síntomas en el examen físico, debemos buscar hallazgos en la radiografía. Y en la radiografía hay unos criterios que se llaman los criterios de Nueva York, que nos ayudan digamos, a objetivar esos hallazgos radiológicos, que son encontrar sacroileitis grado 2 en las dos articulaciones sacroiliacas o en una de las articulaciones, pero que sean grado 3 y 4. Y con eso, pues uno puede hacer la clasificación según ASAS de una espondiloartritis. Otra aproximación es la que proponen en el Hospital Charité en Berlín y ellos proponen que si tenemos un paciente con dolor lumbar de más de 3 meses y que sea menor de 45 años, lo llevemos a una radiografía de sacroiliacas. Si la radiografía de sacroiliacas en este paciente con dolor lumbar tiene sacroileitis, tenemos ya diagnóstico de espondilitis anquilosante. Pero si la radiografía es normal, ¿qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar cuántas características clínicas tiene presentes el paciente, que son muy parecidas a las que propone ASAS, que las vemos aquí en este recuadro. Entonces es que tenga dolor gluto alternante, que tenga dactilitis, que tenga una artritis asimétrica, usualmente de miembros inferiores, BCG o PCR elevada, presencia de entesitis, presencia de dolor lumbar inflamatorio, enfermedad inflamatoria intestinal, historia familiar de espondiloartritis, buena respuesta a AINES, uveitis o psoriasis. Entonces, si el paciente tiene la radiografía negativa y tiene más de 4 de estas características, tiene diagnóstico de espondiloartritis. Por el contrario, cuando tiene 0 o 1 o 2 o 3 características, es cuando el algoritmo, digamos que se dificulta un poco. Miremos el que tiene 2 o 3 características clínicas. Entonces, en este paciente es el que nos podemos apoyar de medir el HLA-B27. Si es positivo el HLA-B27 más 2 o 3 características, tenemos diagnóstico de espondiloartritis. Pero si el HLA-B27 es negativo, nos podemos apoyar de una resonancia en busca de sacroiliacas, de sacroileitis, perdón. Y si no hay sacroileitis, pues hay que considerar otro diagnóstico. Si el paciente tiene 0 o 1 características de las clínicas que habíamos descrito, nuevamente el HLA-B27 nos ayuda. Si el HLA-B27 es negativo, entonces hay que considerar otro diagnóstico. Pero si es positivo, debemos seguir buscando otro criterio que nos ayude a decir si sí es o no diagnóstico, y la resonancia nos ayuda aquí buscando espondiloartritis, y si hay espondilitis o sacroileitis, diagnosticamos una espondilitis anquilosante. Entonces, como vimos, en esta enfermedad hay criterios clasificatorios, pero también hay unos criterios diagnósticos, clasificatorios los de ASAS y diagnósticos los de Berlín. Y como hablábamos, las características clínicas pues quedaron muy bien descritas, pero la radiología es uno de los elementos que nos pueden ayudar bastante. Y la radiología necesitamos una radiografía de sacroiliacas, que se llama una proyección de Ferguson, y una radiografía de la columna lumbosacra, dorsolumbar y pues también la cervical nos puede ayudar. ¿Qué es lo que debemos buscar en las articulaciones sacroiliacas? Lo que vemos aquí, o que lo que principal se ve son zonas de esclerosis. Esta radiopacidad más marcada en uno de los lados de las articulaciones, que a este lado también lo vamos a ver.
También se pueden ver erosiones, que usualmente se ven en la parte antero inferior. También podríamos ver anquilosis, por ejemplo, fíjense aquí en esta sacroiliaca izquierda, no se define claramente dónde está el espacio. Y también hay cambios en el ancho de la articulación. Cuando hay muchas erosiones, el ancho de la articulación parece ser mucho más grande. En la columna vertebral, lo que vamos a buscar es que haya una cuadratura de las vértebras. Las vértebras se empiezan a ver de forma cuadrada y esto es debido a que en donde se están insertando los ligamentos, en las esquinas de la vértebra, hay un proceso inflamatorio y de erosión y además de erosión hay reparación. Y esa reparación hace que en la radiografía se vean de forma cuadrada las vértebras y con unas esquinas un poco más brillantes. Esto es a lo que no quisiéramos llegar, que es cuando ya hay un proceso inflamatorio crónico que no fue detenido, en donde las vértebras empiezan a ser puentes óseos o sindesmofitos que se unen entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Y son unos sindesmofitos muy delgados. Son sindesmofitos muy delgados que terminan haciendo la caña de bambú que se describe en la radiología. No todo dolor lumbar es un dolor lumbar inflamatorio y no todo dolor lumbar inflamatorio es espondilitis anquilosante. Entonces, siempre hay que pensar que puede haber dolor de características mecánicas que le genere al paciente el dolor de espalda, inclusive en el paciente joven. Entonces, por ejemplo, debemos pensar en enfermedad degenerativa de los discos, que es muy frecuente, y es un dolor mecánico que se exacerba con la flexión y puede haber signos de radiculopatía. ¿Qué pacientes presentan esta generación de disco? Pacientes obesos, que tienen microtraumas repetitivos o lesiones de otra índole. En las imágenes lo que se va a ver es una disminución del espacio o del espacio donde está el disco intervertebral y en la resonancia se puede ver la herniación del disco. La fibromialgia es otro de los diagnósticos asociados con las enfermedades reumáticas y estos pacientes tienen más dolor mecánico y además de tener dolor en la espalda, pueden tener en otras áreas del cuerpo y se asocian con fatiga, con alteraciones del sueño, con alteraciones gastrointestinales y no mejoran con los AINES. Las enfermedades como tal de la vértebra, la espondilolisis o la espondilolistesis, que una clave clínica es que el dolor lumbar mecánico se exacerba con la hiperextensión y ese dolor se les puede extender hacia las nalgas o la parte posterior de los muslos. Hay otras enfermedades, por ejemplo, neoplasias, por ejemplo, los astrocitomas, también presentan un dolor que es más mecánico, que es un dolor gradual, y el paciente puede presentar disfunción motora o sensitiva. Hay otras enfermedades que vemos con un poco más de frecuencia en reumatología porque digamos que pueden presentar dolor lumbar inflamatorio. Una de ellas es la osteitis condensans ili. Esta enfermedad hay que pensarla especialmente en mujeres multíparas o que están expuestas a estrés mecánico continuo. Pueden presentar ese dolor que es, pues puede ser mixto o inflamatorio. Y en las imágenes se puede ver esclerosis en las sacroiliacas. Entonces es uno de los diagnósticos principalmente en las mujeres que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Y una de las claves es que no hay erosiones o anquilosis en estas sacroiliacas. El DISH, que es la hiperostosis esquelética idiopática difusa, usualmente es asintomático y lo encontramos cuando haciendo una radiografía por alguna otra causa a un paciente, encontramos que hay hiperostosis que usualmente es de un solo lado de los cuerpos vertebrales o torácicos o lumbares especialmente. Y las sacroiliacas aquí no están afectadas, esa es otra clave. Es solo una hiperostosis de la columna, más no de las sacroiliacas. La sacroileitis infecciosa se presenta muy parecido a las espondiloartritis, pero digamos que una de las diferencias es que estas son unilaterales, elevan bastante la PCR. Pueden o no tener fiebre, porque en las infecciones crónicas puede tener fiebre de bajo grado o no tenerla. Siempre hay que pensarla en pacientes que usan drogas endovenosas, tienen traumas pélvicos, tienen endocarditis infecciosa o están inmunosuprimidos. En las imágenes, la resonancia lo que nos va a mostrar es que hay una sacroileitis unilateral. Clave decir que en las espondiloartritis la sacroileitis es bilateral, puede ser bilateral asimétrica,
pero siempre es bilateral, mientras que las infecciosas es unilateral. Y aquí se pueden ver colecciones de líquido que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Otra enfermedad que no es, si bien no es frecuente, tenemos que pensarla porque es de causa infecciosa causada por la bacteria Toferima Whipple, es la enfermedad de Whipple y es un paciente que se presenta agudamente con dolor lumbar, artritis y diarrea. Y esas artritis pueden ser artralgias migratorias. La diarrea se acompaña de dolor abdominal y pérdida de peso. Hay que pensarla en pacientes que tienen exposición a suelo o animales, agricultores, campesinos, por ejemplo, y en la radiografía vemos sacroileitis, que es muy parecida, sacroileitis, que es muy parecida o indistinguible de las espondiloartritis. Otras enfermedades menos frecuentes, la fiebre mediterránea familiar, la sarcoidosis, por ejemplo, también se presentan muy parecido y pues la diferencia es, digamos, la presentación clínica. El BSET, que también puede presentarse con sacroileitis, pero pues clínicamente va a tener úlceras orales, genitales, o inflamación ocular, uveitis, panuveitis, ¿no? Entonces son diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta. Y ya pasando de espondilitis anquilosante, hablemos de la artritis psoriásica. Esta le da más frecuentemente a pacientes jóvenes que están en un momento más productivo de la vida y les afecta bastante la calidad de vida, en especial por el compromiso que genera en piel. Y lo más importante acá es que el daño articular es prevenible. ¿Cómo hacemos para prevenirlo? Pues primero, pensándolo en pacientes que tienen compromiso de la piel. 30% de los pacientes que presentan psoriasis solo en piel van a presentar espondiloartritis. Entonces, hay que siempre preguntar sobre dolor articular o lumbar en los pacientes con psoriasis. 80% hacen compromiso en piel, es decir, 1 de cada 5 hacen compromiso articular y posteriormente hacen compromiso en piel. Y la psoriasis, digamos que tiene varios subtipos, pero el subtipo más frecuente es el subtipo en placas, ese que más se asocia con artritis psoriásica. Los pacientes con psoriasis tienen desórdenes metabólicos importantes, entonces siempre hay que buscar diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y aterosclerosis. E incluso hay que buscar VIH. Muchas veces el VIH como primera manifestación puede ser una psoriasis. La psoriasis tiene múltiples clasificaciones y esto es como para más entender eh, cómo podemos abordarla y en ocasiones tratarla. Por ejemplo, el grado de severidad de la psoriasis lo podemos evaluar por la cantidad la cantidad de superficie corporal comprometida. Entonces, una psoriasis leve es la que compromete menos del 5% de la piel, una psoriasis moderada la que compromete 5 a 10% y una psoriasis severa más de 10% de la piel. En cuanto a la morfología, podemos ver la psoriasis en placa, que son placas de más de 1 centímetro, eritematosas con una escama que es de color plateado. La psoriasis en gotas o gutata, que son placas de menos de 1 centímetro de tamaño. La psoriasis eritrodérmica, que es cuando se compromete más del 90% de la superficie corporal. La psoriasis pustular también es otra que digamos que tenemos que tener en cuenta con un diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas. Y la psoriasis inversa, que se presenta en los sitios en donde están los pliegues, que muchas veces ahí no podemos ver la, la escama plateada debido a que hay humedad y maceración. Entonces, estos pacientes que tienen psoriasis, como les decía, hay que estar pendientes que hagan dolor inflamatorio, dolor articular inflamatorio, y con eso llegamos al diagnóstico de artritis psoriásica. ¿Y cómo hacer para saber que tiene dolor articular inflamatorio? Pues es muy sencillo, es con preguntas básicamente, y es preguntarle si hay historia familiar de artritis psoriásica, si ha tenido dolor o inflamación en los dedos o en los pies, si presenta rigidez matutina que sea más de 1 hora, si este dolor que presentan las articulaciones mejora con el ejercicio, si lleva más de 3 meses con el dolor articular, si cuando toma AINES el dolor mejora, o si digamos que la característica del dolor pues tiene muchas formas de describirlo, pero pues usualmente es un dolor profundo que no les permite hacer actividades, es decir, buscar dolor de características inflamatorias en las articulaciones. ¿Dónde debemos buscar la psoriasis? Debemos buscarla pues en toda la piel, pero hay unos sitios específicos donde puede esconderse. Por ejemplo, aquí en el ombligo,
siempre debemos mirar ahí en esa parte. En el cuero cabelludo, que usualmente se esconde dentro de todos los folículos pilosos, y vemos una placa eritematosa con escama. En los codos también pueden ser placas pequeñas, como hablábamos, hasta de 1 centímetro, que tienen la escama plateada. Y en las uñas hay varias alteraciones. Por ejemplo, se ven los pits. También se puede ver onicolisis, como en esta foto, que también la llaman la mancha en gota de aceite. Se ve onicodistrofia, que se ve una uña muy gruesa también, pero que tiene digamos, una descamación que no es tan aumentada como cuando tienen infección micótica. Otro lugar es a nivel de la línea interglútea, digamos, este pliegue glúteo. Allí se esconden muchas veces las placas. Siempre hay que quitarle las medias a los pacientes y revisar los pies, pues allí es donde muchas veces está la clave. Por ejemplo, en este pie vemos cómo están los cambios en las uñas, pero también podemos ver cómo este dedo parece que tuviera una dactilitis. Y fíjense acá, hablando de dactilitis, del compromiso periférico, como aquí en este pulgar y este primer dedo tienen un edema generalizado de todo el dedo, que es una de las manifestaciones periféricas de la artritis psoriásica, la espondiloartritis. Entonces, las manifestaciones de la artritis psoriásica las dividimos en compromiso axial y compromiso periférico. La axial pues, se refiere a que está comprometiendo los cuerpos vertebrales y las articulaciones sacroiliacas. Entonces, entre 25 a 70% de todos los pacientes pueden presentar compromiso axial, pero ese compromiso axial se asocia usualmente con compromiso periférico. De hecho, solo el 5% hacen compromiso axial exclusivos. O sea, es decir, el compromiso axial es muy frecuentemente relacionado con el compromiso periférico. 45% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Y el compromiso periférico que uno encuentra es, uno, la dactilitis, que puede estar presente hasta en el 50% de los pacientes, entesitis en el 30 al 50% de los pacientes, miren aquí este tendón de Aquiles muy inflamado, y artritis, vemos cómo están inflamadas todas las articulaciones. Hay un patrón que se llama el patrón del rayo, que es un patrón de compromiso articular de todas las articulaciones de un mismo dedo. Es decir, si usted encuentra sinovitis en la metacarpofalángica, en la interfalángica proximal y en la distal, pues denominamos a esto compromiso articular en patrón de rayo. Eh, Este compromiso articular lo podemos organizar también por digamos, el número de articulaciones y cuál es el lugar como de preferencia comprometido. Entonces, la artritis psoriásica tiene preferentemente un compromiso oligoarticular, es decir, hay compromiso de hasta entre 1 y 4 articulaciones y usualmente es un compromiso asimétrico. El compromiso poliarticular es el que compromete más de 5 articulaciones y de hecho puede llegar a ser parecido a la artritis reumatoide. Digamos que una de las diferencias es que este no es tan simétrico como lo es la artritis reumatoide. El compromiso de la interfalángica distal es uno de los compromisos característicos. Si uno ve un compromiso de la interfalángica distal, debe pensar siempre en artritis psoriásica. Y si uno ve el compromiso interfalángica distal, usualmente las uñas también van a tener algún tipo de compromiso. Un pequeño porcentaje de pacientes van a tener artritis mutilans, que esta es rara, pero pues genera mucha destrucción de los huesos, entonces genera mucha discapacidad en los pacientes. Y el compromiso axial, que como describíamos, usualmente se relaciona con compromiso periférico y solo el 5% presentan compromiso exclusivo axial. En las imágenes radiológicas, en la artritis psoriásica tiene la tendencia a destruir, pero también a hacer neoformación. Entonces siempre debemos buscar destrucción ósea y neoformación de hueso. La centesis es el otro sitio que está comprometido en esta enfermedad y han creado escalas clinimétricas para determinar qué tan activa está la enfermedad en las entesis. Entonces, están estas tres escalas que son las más frecuentemente usadas, que son la escala Ley, Masses y Spark. Por facilidad, digamos que una de las más sencillas es hacer la escala de Ley, en donde se incluyen los epicóndilos laterales a nivel de los codos,
a nivel del fémur en los epicóndilos mediales y en los tendones de Aquiles, uno puede pues hacer la evaluación. Existen otras en tesis que también uno pudiera evaluar para ver la actividad de la enfermedad, que son las articulaciones acromioclaviculares, las costocondrales, las espinas ilíacas anterosuperior y posterosuperior en esta localización. Hay varias herramientas para medir la actividad, digamos, no solo en la centesis, sino también en otros lugares. Pero antes de pasar a eso, para poder detectar psoriasis tempranamente se han inventado varias herramientas y son cuestionarios autoadministrados, que es algo que es muy importante. El mismo paciente puede llegar o estar muy cercano a un diagnóstico de artritis psoriásica. Uno de ellos es el Topaz, que es el más conocido, y tiene 11 ítems, tiene diagramas y figuras que le ayudan al paciente a poder consultar a su médico pensando que pueda tener una artritis psoriásica. Como en todas las enfermedades reumáticas, tenemos unos criterios de clasificación que no son diagnósticos, pero sí nos ayudan a llegar a estar más cerca del diagnóstico, y en la artritis psoriásica se denominan los criterios de Caspar. Los criterios de Caspar, entonces, incluyen, digamos, 5 dominios. El primero es la evidencia de psoriasis. La evidencia de psoriasis, que uno tenga evidencia de psoriasis actual, le suma 2 puntos. Que tenga historia personal de psoriasis, es decir, antecedente de psoriasis, suma 1 punto. O que en la familia haya psoriasis, también suma 1 punto. Tener distrofia en las uñas, como mostrábamos, tener pitting o nicolisis, suma 1 punto. Estas enfermedades, las espondiloartritis, tienen factor reumatoide negativo, esto también suma 1 punto. Tener dactilitis actual o historia de dactilitis también suma 1 punto. Y evidencia radiológica, es decir, donde haya destrucción y formación de nuevo hueso, también suma 1 punto. Con 4 puntos uno lo puede clasificar al paciente con artritis psoriásica. Los diagnósticos diferenciales, el principal que tenemos que tener en cuenta es la artritis reumatoide. Y digamos la principal diferencia, o una de las principales diferencias, es que el compromiso articular en la artritis psoriásica es asimétrico, mientras que en la AR es muy simétrico. En la psoriasis el compromiso es oligoarticular, mientras que en la AR es poliarticular. La artritis psoriásica tiene preferencia por comprometer la interfalángica distal, mientras que en la R usualmente está respetada la interfalángica proximal. En la radiología, como hablábamos, hay una producción de nuevo hueso en la artritis psoriásica, y hay unos hallazgos importantes como el signo de las orejas de ratón en la interfalángica distal por la destrucción o erosiones que se ven en esa interfalángica distal, y cuando hay destrucción también de la interfalángica proximal, podemos ver una deformidad en lápiz y copa. La artritis reumatoide, si bien produce erosiones, no produce neoformación ósea, sino que son solo las erosiones. La artritis reumatoide no compromete la columna lumbar ni las sacroiliacas, mientras que es común en la artritis psoriásica. La AR le gusta la columna cervical, en especial la articulación del axis y el atlas. Otras diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta es la artritis gotosa y la osteoartrosis. Esta enfermedad de la artritis psoriásica, digamos, ha tenido ya se está hablando de que no es artritis psoriásica, sino enfermedad psoriásica, debido a que hay un espectro de manifestaciones. No es solo la articulación, no es solo la piel, sino que estos pacientes también tienen desórdenes metabólicos, tienen más prevalencia de diabetes mellitus y obesidad, tienen más prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener uveitis, también tienen enfermedades mentales, tienen enfermedad hepática, pueden hacer compromiso renal, bien sea porque como toman muchos AINES para controlar el dolor, hacen toxicidad por los AINES, o nefropatía IgA, y su riesgo cardiovascular está aumentado. Entonces es clave pensar que esto es una enfermedad que compromete múltiples dominios y no solo las articulaciones y la piel. Por último, hablemos de la artritis reactiva, que esta es una espondiloartritis que aparece después de una infección del tracto gastrointestinal o urogenital. Antiguamente se conocía como la enfermedad de Reiter por el doctor Hans Reiter,
que pues la descubrió en 1916, pero el problema de este doctor es que en teoría hacía experimentos en humanos y con el paso del tiempo lo que se quiere es, digamos, evitar o eliminar este tipo de nombres o de epónimos que recuerdan a personas pues que no, pues si bien diagnosticaron una enfermedad, encontraron una enfermedad, pues no dejan un buen recuerdo para la humanidad. Y este doctor lo que describió es que los pacientes hacían una disentería y después hacían artritis, uretritis y conjuntivitis. Si bien hay pacientes que la presentan, dos terceras partes de los pacientes con artritis reactiva no presentan esta triada. Es decir, no tener esta triada no quiere decir que uno no tenga artritis reactiva. Varios gérmenes son los implicados en causar esta infección. Y como hablábamos, son gérmenes usualmente gastrointestinales o urogenitales, pero también hay gérmenes respiratorios y gérmenes en otras localizaciones, en la piel o cualquier otro lugar. ¿Cuáles son los más frecuentemente asociados? La salmonela, la shigella y la yersinia. Y en lo urogenital, la clamidia trachomatis. Otros que son posiblemente asociados son el Clostridium difficile, E. coli, Cryptosporidium y pues todos estos que están descritos en este lado derecho de la columna. Inclusive miren la Brucella abortus y la neumonía por clamidia neumófila, que estos son más bien gérmenes atípicos. No es frecuente tener una artritis reactiva por estos gérmenes. VIH también puede generar una artritis reactiva. Y hay una artritis reactiva debido a tuberculosis que llamamos la enfermedad de Ponset. ¿Cómo son las manifestaciones de la artritis reactiva? Digamos que las más características son compromiso musculoesquelético y estos pacientes tienen compromiso de las articulaciones periféricas, pueden tener compromiso axial en las acroiliacas y en las vértebras y pueden tener compromiso de las entesis. El compromiso periférico es usualmente oligoarticular. Se habla que máximo puede haber 6 articulaciones comprometidas, máximo. Y el 16% de estos pacientes presentan dactilitis. 30% tienen dolor lumbar inflamatorio y el 30% hacen una fascitis plantar o una tendinitis del Aquiles. La severidad o el número de síntomas que tengan estos pacientes depende mucho si son HLA-B27 positivos. Siempre que haya un compromiso musculoesquelético oligoarticular, debemos buscar el compromiso en otro dominio. Es decir, que haya un compromiso a nivel urogenital o en la piel u ocular especialmente. Y a nivel urogenital hay que buscar ese proceso infeccioso, que sea una uretritis, una cistitis, una prostatitis, una cervicitis, una salpingoforitis. En la piel hay unos cambios muy, digamos, muy llamativos que son la queratodermia blenorrágica y es ese aumento de la producción de queratinocitos a nivel de las plantas, de los pies, de las manos, en el escroto y en el cuero cabelludo. Y se parece muchísimo a la psoriasis pustular. 5 a 30% de los pacientes pueden tener este compromiso en piel y se desarrolla entre 1 a 2 meses después de que comenzó la enfermedad. Otra característica clínica es a nivel del pene que se presenta una balanitis circinada, que es una lesión eritematosa bien definida que no duele y que presenta unas erosiones muy leves y que hace una forma como de mapa a nivel del glande del hombre. También pueden comprometer el escroto. Estos pacientes también pueden hacer eritema nodoso y es frecuente que se vea en mujeres después de que tienen una infección por Yersinia. A nivel ocular puede haber conjuntivitis o uveitis. Es más frecuente tener conjuntivitis. Solo el 5% de los pacientes hacen uveitis. Otros síntomas como compromiso cardíaco o compromiso constitucional es poco frecuente. Cuando hay compromiso cardíaco, vemos que hay compromiso de la válvula aórtica o de la raíz de la aorta. Y el compromiso constitucional vemos fiebre y pérdida de peso. Estas imágenes son, digamos, bien características. Aquí vemos esa balanitis circinada de la que hablábamos, esas lesiones que son no dolorosas, que tienen hace una forma como de mapa. En la piel vemos esa queratodermia blenorrágica, que se compromete más palmas y plantas de los pies. Podemos ver también dedos en salchicha, como en esta fotografía.
Y la artritis, pues que también es clave, ¿no? Aquí también vemos un dedo en salchicha en esta otra fotografía. Usualmente la artritis es de articulaciones grandes y de extremidades inferiores. Nuevamente, el Colegio Americano de Reumatología propone unos criterios clasificatorios. Y para tener clasificación de artritis reactiva, definitivamente uno debe tener dos criterios mayores y un criterio menor. Y una artritis reactiva probable, uno debe tener los dos criterios mayores, pero no criterios menores. Es decir, siempre deben estar los criterios mayores. ¿Y cuáles son esos criterios mayores? El primer criterio mayor es tener artritis más dos de los siguientes, que sea asimétrica, que sea mono u oligoartritis y que comprometa especialmente miembros inferiores. Y el segundo criterio es que haya una infección precedente más uno de los siguientes, que haya tenido enteritis, que haya durado por lo menos un día y que haya sido 3 días a 6 semanas antes de que comience la artritis. Es decir, después de que arranca la infección, a los 3 días, entre los 3 días y las 6 semanas, uno podría tener artritis reactiva. Igual pasa con la uretritis. Entonces, estos son los dos criterios mayores. Y los criterios menores es tener la evidencia de una infección que activó esta enfermedad. Entonces, tener una PCR en orina de la primera mañana o en un frotis uretral en donde se pueda ver la clamidia trachomatis o material genético de la clamidia trachomatis. O que en un cultivo de materia fecal encontremos alguno de los patógenos como la salmonela, la shigella o la yersinia. Y que a nivel de la sinovial podamos encontrar restos de material genético de clamidia también nos puede ayudar a diagnosticar esta enfermedad. Siempre hay que excluir otras causas de artritis para poder decir que es o poder clasificarla como una artritis reactiva. Los principales diagnósticos diferenciales son la artritis gonocócica, la artritis séptica, la artritis psoriásica, la artritis por enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. Y en especial debemos estar atentos a la artritis gonocócica, que se parece muchísimo a esta enfermedad, en especial porque comparten la característica clínica de la uretritis. Entonces, miremos que las principales diferencias son que la artritis gonocócica tiene artralgias migratorias, son más estables las de la artritis reactiva. La artritis de la artritis séptica gonocócica tiene preferencia por las extremidades superiores y las rodillas, mientras que la artritis reactiva, pues por las extremidades inferiores. La artritis gonocócica tiene tendencia a comprometer más los tendones, tienen tendencia a ser más tenosinoitis. También se puede ver en la artritis reactiva, pero es más marcada en la artritis gonocócica. Y las lesiones cutáneas son más pustulares en la artritis gonocócica, mientras que en la artritis reactiva hay más queratodermia, ¿no? El HLA-B27 en la reactiva es más frecuente encontrarlo positivo, mientras que en la gonocócica no. Y la gonocócica responde al tratamiento con cefalosporinas, mientras que la reactiva no responde. Hay algunas manifestaciones atípicas de la artritis reactiva y una de ellas es el SAFO, que es un síndrome caracterizado por presencia de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Y la osteitis usualmente se ve en la unión externo-clavicular. El paciente la artritis la presenta usualmente en articulaciones grandes, en caderas, rodillas y tobillos. Y el germen asociado acá es el Propionibacterium acnes. La pustulosis la vamos a observar a nivel palmoplantar. Otra manifestación atípica es la artritis reactiva debido a Clostridium difficile. Y este se puede ver en rodillas y muñecas. Esta artritis reactiva ha venido aumentando debido al uso, digamos, de antibióticos, indiscriminado de antibióticos. Y esta artritis puede mejorar cuando se trata la colitis por el Clostridium. Otra manifestación atípica rara es cuando se presenta una artritis reactiva después de una infección por Giardia lamblia. Entonces hay que pensarla en pacientes que han consumido agua en áreas rurales y digamos que hay compromiso ocular y de rodillas especialmente, conjuntivitis y artritis en rodilla. El VIH también hace una artritis reactiva
y hace un tipo de las manifestaciones cutáneas son muy parecidas a la psoriasis y tiene tendencia a tener compromiso articular periférico y de entesis a nivel periférico. Y también cuando hay infección por estreptococos, puede haber artritis reactiva y lo que vamos a ver es tendinitis, entesitis y artritis de miembros inferiores. ¿Qué debemos hacer para poder llegar al diagnóstico? Pues juntar las características clínicas y paraclínicas. Y hay unas investigaciones que son esenciales y es que si hay una articulación inflamada, hay que buscar el líquido sinovial y buscar un líquido inflamatorio. Buscar que no haya cristales y cultivarlos siempre, porque puede haber, como hablábamos, artritis gonocóxica. Siempre hay que buscar enfermedades de transmisión sexual, en especialmente VIH si el paciente se queja de uretritis o de síntomas urinarios irritativos. También el cultivo de la materia fecal es muy útil porque podemos encontrar estos gérmenes culpables, Salmonella, Shigella o Yersinia. Los reactantes de fase aguda y el uroanálisis también nos van, en general los reactantes y el hemograma nos van a mostrar un proceso inflamatorio. Otros exámenes que nos pueden ayudar, por ejemplo, el HLA-B27, hablábamos que tenerlo positivo hace que la enfermedad sea más crónica y más severa, pero no quiere decir que no tenerlo no nos descarte la enfermedad, entonces puede ayudar. Las radiografías también son de utilidad. Esta enfermedad, cuando afecta a las sacroiliacas, hace un compromiso bilateral, pero es asimétrico. Y en la columna hace unos sindesmofitos que son muy gruesos, muy grandes. Siempre es importante ayudarse el oftalmólogo, puesto que él nos puede ayudar a evaluar las estructuras internas del ojo y evaluar específicamente qué es lo que está ocurriendo. Y eso era todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Néstor. Muy completa tu revisión y es pues, digamos, el éxito es la interpretación de todo ese mosaico de síntomas y de signos que nos permiten construir la historia de cada paciente. Gracias.